Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a darle al Señor Jesús un caluroso y fuerte aplauso. Gloria a Dios. Hermanos, esta reunión será muy bendecida. Jesús hará maravillas, no tengo dudas de que usted y yo vinimos en el momento exacto y de que Jesús vino a bendecirnos. Porque hoy es un día de liberación, el día que Dios preparó para obrar en la vida de muchas personas. Hoy tengo 2 mensajes para compartirles. El primero está en el libro de Isaías capítulo 8. Ya les dije que esta será la 5ª reunión en la que hablaré sobre este tema. Después también tengo el segundo mensaje. Cada uno es separado, cada día es un mensaje diferente. Y a quienes están en casa me gustaría darles un consejo que suelo dar aquí. Tengan a mano un papel, un cuaderno y un bolígrafo para anotar lo que entiendan de la palabra de Dios. Porque esa palabra es un regalo que Dios les da. En esa palabra, Dios pone todo su poder para entrar en su vida, sanarlo, liberarlo y hacer maravillas, porque quiero verlo salir de aquí completamente bendecido en el nombre de Jesús. Hermanos, miren, muchas personas nos llamaron por teléfono. Fueron 117 personas. Tenemos que aumentar el número de personas para atender porque son muchos. Algunos nos llaman por Facebook, otros por YouTube, otros por WhatsApp. Pues bien, ahora vamos a ver unos testimonios hermosos. Este viene de Alagoinha, Bahía. Es Antonio Costa. Nos dice que usó lentes durante 28 años. Al ver el programa, siempre ponía el agua para consagrar al lado de la televisión. Empezó a lavarse los ojos con el agua consagrada y ahora puede leer la Biblia normalmente. Iraní Pedrosa de Peña en San Pablo tenía un bulto en sus partes íntimas que le molestaba bastante. Dice que oró con fe, usó el jabón que el pastor Jaime ungió y el aceite consagrado, y el bulto desapareció. También dice que tenía depresión profunda después de la muerte de su esposo, y Jesús la liberó de la tristeza. Ahora emocionada dice que Jesucristo es todo en su vida. Muchas personas nos llamaron. Esta es de Minas. Ella es Sueli. Se estaba sintiendo mal con palpitaciones en el corazón y dolor en la cadera. Después de la oración fue sanada y ya no tiene nada. Marilice Batista Viera por YouTube glorifica a Dios y agradece las oraciones porque ingresó por un concurso público de la alcaldía de Pelotas. Dice que la llamaron y está preparando los documentos. Dios la bendiga mucho, sea feliz. No sé lo que van a pedir hoy, pero pueden pedir porque Jesucristo dijo, todo lo que pidáis, en el sentido de determinar, de exigir, al Padre en mi nombre lo haré. Él hará cosas muy hermosas en el nombre del Señor Jesús. Ahora vamos al mensaje de hoy, que está en Isaías 8. En la reunión anterior, empecé en el versículo 4, porque Dios estaba hablando de lo que iba a suceder. Israel entendió, y los pueblos del lugar podían haber entendido, que en Israel estaban las aguas de Siloé que corrían mansamente. Ya prediqué sobre esto varias veces. Las aguas eran mansas, calmas, pero también arrastraban todo tipo de suciedad. Así es la palabra de Dios. A veces alguien tiene la mente contaminada, los ojos contaminados y piensa en cosas que no sirven. Debe decir, Dios, pasa el agua de Siloé por mi vida, límpiame. Al poco tiempo ya no recordará toda aquella suciedad, porque tendrá la mente limpia y estará listo para ser un vencedor, una vencedora. Bien,
ellos tenían miedo. El reino de David se dividió en dos. El reino de Samaria y el reino de Judá. Era el mismo pueblo, hijos de Jacob, pero el reino de Samaria decidió hacer un pacto con Resín, rey de Siria. En Samaria reinaba Peca, hijo de Remalías. De modo que se pusieron de acuerdo para destruir a Judá. ¿Cómo es posible? Un hermano quería destruir al hermano. Todos eran hijos de Judá, mejor dicho, de Israel. Pero ahora pretendían dividir a Judá por la mitad. Una parte le quedaría a Siria y la otra parte al reino de Samaria. Pero Dios les había dicho que nada de eso sucedería. Como no quisieron, el agua de Siloé, que corría mansamente, les enviaría un río fuerte, y así lo hizo. Siria fue dominada por Asiria, dos países que suelen confundirse. Había un país llamado Siria, y había otro país llamado Asiria. El imperio asirio duró 1300 años. Los asirios eran muy malos, pero el pueblo de Siria era humilde. Como despreciaron el agua de Siloé, Dios les envió otro río fuerte, de aguas impetuosas, y llegó a Siria, dominó al reino de Samaria. Cuando el rey llamado Oseas no quiso servir a Dios, Salmanasar, rey de Asiria, subió y dominó todo. También dominó al reino sirio. Para que lo entiendan mejor, estaba el asirio y estaba el sirio. Dominó al rey sirio y deshizo todo. Después de que Salmanasar murió, subió otro rey. Habían transcurrido muchos años. Cuando subió, sitió Jerusalén. Con miles y miles de soldados, era muy poderoso. Aparentemente no había salida. Ofendía a Dios y decía: el Dios de ustedes será como el Dios de los demás. Los demás no tenían Dios, rendían culto a los ídolos. Ya verán que nadie los protegerá. Pero el rey Ezequías, que estaba un poco temeroso, le pidió a Isaías que orara. E Isaías le dijo: digan a su señor que nada de esto sucederá. Aquí no caerá una flecha ni una lanza. Nadie entrará aquí. Los asirios se rieron. El rey era Sennacherib. Aquella noche Dios envió a un ángel en medio del ejército de los asirios. Solamente un ángel. Por la mañana, cuando despertaron, fueron a contarlos. Había 185,000 de los mejores soldados muertos. Fue difícil sepultarlos. Sepultar sin máquinas a 185,000 difuntos fue complicado. Tuvieron que trabajar sin descanso. A los que habían sobrado, los enterraron y se fueron. Cuando Sennacherib lo vio, quedó así, totalmente derrotado. Y se fue. Cuando entró en el templo donde le gustaba adorar a un demonio, sus propios hijos lo mataron. ¡Qué cosa más triste! Hermano, no juegue con Dios. Dios es bueno. Vamos al mensaje de hoy. Los versículos son el 9 y el 10. De Isaías 8. Reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados, cíñase de armas de protección, porque serán quebrantados. Preparaos y seréis quebrantados. Cuando Dios habla dos veces, es porque tiene prisa, y la prisa llegó y sucedió. Haced planes y serán anulados. Proferid palabra, y no será firme. La palabra del hombre no será firme ante la palabra de Dios. Porque Dios está con nosotros. Así debe proceder usted cuando el enemigo lo amenace. Doctor Suárez, lo que dijo se cumplió. Tengo una enfermedad incurable, la biopsia confirmó que tengo cáncer. No tenga miedo. Entre en la presencia de Dios y resuelva sus problemas con Dios. Así verá lo que Dios hará en su vida. No se ponga a llorar. Enfrente al enemigo en el nombre de Jesús y Dios le dará la victoria. Enfrente al enemigo en el nombre de Jesús. Este es un año de victoria.
y el próximo también será un año de victorias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero compartirles otro mensaje. Durante este tiempo el Señor Dios nos está dando 2 o 3 mensajes en una única reunión. Ahora vamos a San Lucas capítulo 19 para ver el caso de Zaqueo, un hombre de baja estatura que encontró a Jesús y tomó una decisión histórica. Empezamos en el versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. El publicano era un judío que recaudaba muchos impuestos para Roma. Roma había invadido toda esa región y fue dominada por el Imperio Romano, que dominaba. El Imperio Romano contrataba a algunos judíos que conocían las trampas de quienes no querían pagar los impuestos para que cobraran. Era un empleo común. Zaqueo estaba allí para cobrar los impuestos de Roma, pero la gente le tenía rabia. Bien, ¿qué sucedió? Zaqueo se enriqueció. Roma le pagaba bien, cobraba un porcentaje, un premio, algo así, por cobrar impuestos. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Quería ver al maestro, pero no podía. Pero el hombre era inteligente. Orando, sintió algo. Parecía un niño, ya no era el hombre rico. Salió corriendo adelante y encontró un sicómoro. En Jericó había una sola calle. Cuando sucedía algo en la calle, todos lo sabían. Es como en una pequeña ciudad. Se subió al sicómoro, se sostuvo bien para no caerse porque ya era grande, podía resbalar, caerse y lastimarse mucho. Se quedó allí. De pronto Jesús iba pasando. Cuando llegó a ese lugar, Zaqueo no soportó la emoción. Jesús se detuvo. Él miraba a Jesús desde arriba hasta abajo. Jesús levantó la vista y le dijo: «Hola, Zaqueo, ¿cómo estás?» Él me conoce. Emocionado le dijo: «Hola, Señor». «Zaqueo, desciende». Zaqueo iba dejando una rama aquí, otra allí, tenía miedo de caerse. Jesús le dijo: «Zaqueo, date prisa». En otras palabras, si te resbalas, yo te sostengo en mis brazos. Hermano, cuando Jesús lo llame, tenga prisa. Es la mejor etapa de su vida. No existe lluvia ni calor, nada que le impida venir a la iglesia. Venga a oír la palabra de Dios. Bien, sigue así. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. «Señor, sería un placer que hoy te hospedes en mi casa, ¿sí? ¡Qué alegría! Por favor, ven conmigo». Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús le dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham». Cuando usted entiende lo que Dios desea y lo hace, también es hijo de Dios, hijo de Abraham por la fe. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Toda la humanidad. Cuando Adán pecó, él y sus descendientes, y todos descendemos de Adán. No importa el color de su piel, su estatura, su cultura o su dinero. Usted es hijo de Adán. Pero Adán pecó y el hombre se separó de Dios. Ya no sería de Dios. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es San Juan 3:16. Ahora todos deben entender lo que Jesús hizo por ellos. Aceptan a Jesús, son perdonados, y cuando el corazón deje de latir, muchos aún tendrán más de 100 años para que eso suceda, pero un día morirán.
Y si Jesús vuelve antes, sin duda partirán. Entonces, ¿qué ocurre? Usted saldrá del cuerpo, porque es un espíritu que tiene un alma, mente e intelecto. El corazón se detiene, va a la presencia de Dios. Si era salvo, sube al piso superior. Si no era salvo, desciende al piso inferior. Y pasará momentos difíciles por toda la eternidad. Nunca más saldrá del lago de fuego y azufre. Pero si aceptó a Jesús, se terminó, va al piso superior. Eso es lo que Dios desea hacer por usted. Amén. Hermanos, ahora vamos a ver la novela de la vida real. La novela siempre es hermosa para fortalecer más su fe. Veámosla, por favor. Yo siempre fui un niño que recibió una buena educación en casa. Siempre fui muy educado, pero después de mis 17 años o más, después de la escuela, porque yo iba a la escuela y no quería estudiar. Entonces él empezó a trabajar, empezó a tener su dinero, a salir por la noche, a ir a las fiestas. Fue allí que empecé a beber más bebidas alcohólicas. Empecé a conocer a unos amigos de un ambiente más pesado y demás, ¿sí? De mala influencia. Yo sabía que eran del narcotráfico, sabía que se estaba involucrando con malas compañías. Yo también me involucré con la prostitución. Empecé a trabajar como bailarín en casas nocturnas y allí vendía mi cuerpo. Yo ganaba dinero sin hacer fuerza y todo eso me llevó más para el fondo del abismo, sin darme cuenta dónde estaba cayendo. En ese periodo, Giovanni se puso de novio con Diane, que en esa época tenía depresión. Yo compré una casa y nos fuimos a vivir juntos y allí nos empezamos a relacionar. Yo terminé cayendo en una depresión profunda, ¿no? Yo veía bultos dentro de mi casa, no podía quedarme sola. Ella no comía, se empezaba a sentir mal, tenía varias crisis de ansiedad. Quedé embarazada, pero nos peleábamos mucho. Él salía, ¿no? Y no me decía dónde iba, salía el viernes y volvía el lunes a veces, ¿no? Yo sentí un vacío que lo quería llenar de una forma. Y la forma que usaba para llenar mi vacío era con alcohol. La madre de Giovanni ya era miembro de la Iglesia de la Gracia y luchó muchos años por la vida de su hijo. Yo pasé muchas noches sin dormir, arrodillada en mi cuarto orando. Nosotros fuimos criados en un hogar cristiano. Mi madre siempre nos trataba con amor, con cariño y en las oportunidades que Dios le daba. Ella nos hablaba de Jesús. Yo sabía que si él no aceptaba a Jesús, era la cárcel o era el cajón. Yo oraba, hacía propósitos, traía su fotografía. El Espíritu Santo fue trabajando despacito en mi vida. A mediados de 2017, Giovanni aceptó la invitación para participar en una reunión de los hombres que vencen. Y desde aquel día, algo despertó en su corazón. Empecé a ir a la iglesia, participaba en la reunión de los jóvenes. Nosotros fuimos viendo día tras día la transformación. Yo también anhelaba cambiar, ¿no? Y poco a poco también empecé a ir a la iglesia, ¿no? Yo conocí a Jesús, pero mi tratamiento, mi purificación y mi limpieza fue un año, sí, de trayectoria. Yo tengo un versículo que guardo conmigo y hasta hoy lo cito, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A través de la palabra, yo me pude liberar. La prostitución y todas esas cosas, lo dejé todo. La bebida alcohólica, yo la dejé, fue a fin de año. Mi madre siempre dice que ella, aquel día, consagró los vasos, consagró la bebida. Esta noche va a ser la última vez. Él va a sentir tanto asco que él no va a querer beber más. Después de ese día nunca volvió a beber. Ella se liberó de la ansiedad, de la depresión, y yo me liberé de mis vicios, y hasta el día de hoy están presos, están muertos. Y yo nunca más sentí nada. Nos casamos por lo civil, hicimos todo correctamente. Después ambos nos bautizamos juntos. Fueron más o menos 12 años de oración. Se convirtió en un nuevo hombre, en un padre ejemplar. Hoy tenemos nuestra propia casa. Estamos bien estructurados, ella tiene su propio empleo. Para los ojos naturales no es posible
explicarlo porque fue un cambio extremo. Mi hija ya fue bautizada con el Espíritu Santo. Aún no se bautizó en las aguas. A mi hijo le gusta oír alabanzas, canta, alaba. Todos me decían que lo que nace torcido no se endereza, pero yo digo que se endereza con Cristo. Dios transforma. Solo tenemos que agradecer por el aire que Dios nos da para que respiremos. Jesús para mí es libertador. Ahora vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Vamos a clamar a Dios. El pastor Jaime se unirá a mi oración. Yo oro primero y después el pastor Jaime termina la oración. Bajen la cabeza y cierren los ojos. Empiecen a hablar con Dios de la forma en que saben hablar con alguien en quien confían. Yo empiezo a orar y digo: Padre, enséñale a esta persona a orar. Ahora uno mi fe a su fe. Dios, quiero verla sanada, liberada, bendecida. Dios mío, no la has traído para que pierda el tiempo, la has traído para que sea bendecida. Dios, ahora voy a usar todo el poder que tú me has dado. Como ministro del Evangelio detengo toda obra del infierno en la vida de este señor y de esta señora. Ahora ordeno espíritu de dolencia, espíritu de enfermedad, te echo fuera de esa vida ahora. Oren con fe, con los ojos cerrados, clamando a Dios para que los bendiga. Voy a echar fuera el mal enseguida, y el pastor Jaime se unirá a mi oración. Este es el día que serán bendecidos. Ese dolor que siente de vez en cuando y quiere perturbarlo, ese problema que no sabe de dónde surgió, será atado ahora. Dios, ato toda fuerza maligna. Ato el espíritu de enfermedad. La iglesia está en oración. Este es su día, Padre. Ahora en el nombre de Jesús digan todos conmigo. En el nombre de Jesús. En voz alta. En el nombre de Jesús, con fe. En el nombre de Jesús, sal todo mal. En el nombre del Señor Jesús, mal, vete ahora. Levante la voz con autoridad y determine. Este es su momento, esta es su hora. Zaqueo lo miró, lo vio, quería verlo. Usted tiene que querer. Yo quiero ver a Jesús. Entonces en su nombre yo exijo, ordeno ahora que la infección que tiene en el cuerpo ahora salga. Esa infección en la raíz del diente, está en la encía. Yo ordeno que salga ahora la infección bacteriana, la infección viral, fiebre. Sal de esta persona ahora. En el nombre del Señor Jesús, el ataque cardíaco desaparece, la arritmia severa, hernia de disco ciático inflamado, osteofitosis, secuela de una caída, secuela de un accidente, le dicen que es por la edad. Sal mal, vete ahora, lo ordenamos, lo exigimos, lo determinamos. No te puedes quedar, los nódulos desaparezcan, los quistes desaparezcan. Cáncer, vete ahora. A la metástasis del cáncer la reprendemos. Nada imposible para Dios. Reprendo todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de suicidio. Ahora reprendo todo malestar que siente esta persona. Tiene náuseas, se marea, siente que se va a caer. Ordeno malestar, sal ahora en el nombre del Señor Jesús. La angustia, el sufrimiento interno, el dolor fuerte en el pecho, va a desaparecer. La pesadez en el cuerpo, el dolor de cabeza fuerte, ese dolor de cabeza raro, sal en el nombre del Señor Jesús. Oh, inflamación en la rodilla, en el tobillo, en el talón, en la planta de los pies, tiene fascitis plantar, la echamos fuera. Determinamos en el nombre de Jesús que salga todo el mal. Ahora le ordeno a la demencia, al Alzheimer. Nada imposible para Dios. Crea solamente, ore por su padre, ore por su madre, por su abuelo, por su abuela. Haga la oración de la fe ahora y diga en el nombre de Jesús: espíritu del Alzheimer, sal de él, sal de ella. Espíritu de la demencia, de la locura, demonio de la depresión, del ataque de pánico. La persona siente miedo por todo y no sabe explicar por qué. No tiene palabras para describir ese tipo de miedo que siente. Yo le digo: fuera ahora, vete ahora en el nombre de Jesús. Toda depresión maligna, diabólica, satánica, sal en el nombre de Jesús. Yo quería invitarlo a usted que me está viendo el show de la fe y participando de esas bendiciones.
a que también oiga la voz de Dios y sea una persona responsable de este programa, siendo un patrocinador. Sienta en su corazón con cuánto quiere Dios que usted nos ayude. La Biblia dice que eso que usted está sintiendo es la semilla que Dios está poniendo en su mano para ayudarnos. ¿Y qué hago, Dr. Suárez? El número de teléfono aparece en su pantalla. Llámenos y crea. Cuando Dios llama a alguien para ser patrocinador, Él tiene un gran plan para esa persona. No desprecie lo que Dios tiene para usted. Ayúdenos a llevar almas a Jesús. Y después usted dirá, muchas gracias, Dr. Suárez, y yo diré, muchas gracias, Señor, por haberme usado. Que el Señor le bendiga y le guarde en el nombre de Jesús. Llámenos ahora, en este momento. No volveré.